Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en este nuevo conversatorio de los conversatorios Claustro con una invitada especial, con una invitada del otro lado del Atlántico que tuve el gusto de platicar, de hablar con ella, de conocer su poesía, y ella es Concha García. Concha García nació en la Rambla, Córdoba, en 1965. Residió durante muchos años en Barcelona, ahora reside en la ciudad de Córdoba. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, miembro fundadora del Aula de Poesía de Barcelona y de la Asociación Mujeres y Letras, cuyo objetivo era dar a conocer la obra de otras mujeres poetas. Ha colaborado como crítica literaria en diversos suplementos como Avui y ABC Cultural, y colabora también en el Aladar del Correo de Andalucía. Sus trabajos sobre poesía se han publicado en diversas revistas de Iberoamérica, como la Revista de la Universidad de México, Surgay, Cuadernos Hispanoamericanos y la Revista de Literatura Ficciones. También es autora de numerosas colecciones de poesía, de libros de poemas, ensayos y diarios de viaje. La Diputación de Segovia, en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia y Visor, le concedieron el premio Jaime Gil de Viedma en 1995 por su obra Ayer y Calles. Desde 2001 ha dado múltiples conferencias y talleres de poesía, tanto en Argentina como en España, y es autora del documental poético Entre dos orillas junto a Bárbara Mayer. De sus recientes libros, sus libros más recientes son Basta Ser, en Cántico en Córdoba, en el 2020, y Cuota de Mal, perdón, en Cuerga y Fierro. Muy bienvenida, Concha, en este espacio del Claustro de Sor Juana, en esta universidad que también nos interesa muchísimo dar a conocer y hacer que se escuchen las poéticas, la poesía de autoras como tú. Y bueno, primero, aparte de darte la bienvenida, preguntarte sobre algo que muchos de los jóvenes y chicas que están aquí en la universidad se preguntan en el momento que se meten a la carrera de letras, y sobre todo cuando empiezan a estudiar poesía, que es, dicen que la poesía nace de alguna manera de la música, del ritmo. En tu poesía, que es profundamente sonora, rítmica, ¿no? Hay algo más que ese sonido, que a veces ese sonido nos lleva al silencio. Hay algo más que es quizá como si fuera una instantánea sonora, pero también visual del mundo. ¿De dónde viene esa necesidad o esa respuesta ante el mundo de ser una suerte de retratista de la fugacidad en los poemas? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Sor Juana por permitirme participar en este programa, y gracias a ti, por supuesto, Rocío. Mira, yo creo que la poesía tienes que sentirla. Es como sentir la tierra, sentir el aire, pertenece al orden de las sensaciones. Y después de sentirla, debes prestarle atención. Esa atención se consigue, en mi caso, como tú bien has dicho, con el ritmo, pero también con la mirada. Detenerse, mirar, observar, y después intentar traspasar esa barrera que tenemos entre el inconsciente y la letra escrita a través de la palabra. Yo creo que escribir poesía es de lo más difícil que hay. Aunque parezca fácil, creo que es una de las escrituras más difíciles que existe. Otra de las cosas que me llamaba muchísimo la atención, y creo que compartimos esa lectura, es la presencia de esta dimensión de lo que significa el silencio, ¿no? Y H.A. Morena, que es un autor que a mí me parece importantísimo en la metáfora y lo sagrado, él hablaba justo de cómo es que el verso se va desarrollando, sobre todo en el Corán, y cómo hay un silencio que implica, de hecho, lo largo que hay en el silencio implica la importancia de lo que le sigue, es decir, del versículo que le sigue, del canto que le sigue. En tu caso, en la poesía, hay una hilación de pronto, bueno, eso es lo que yo siento, que hay una hilación entre los poemas en el conjunto de un libro,
pero que siempre hay ese silencio que es como si fuera un silencio que permite al lector que medite en las imágenes, que medite en lo que ha leído, que medite en ese instante, que refulge en el poema que tú nos pones, digamos, ante los ojos. Y aquí me gustaría citar un poema tuyo, que es El aire de un vaivén, es el segundo poema de parte cuarta, y lo hermoso que dice, mirar la maravilla deletreando un momento de ella, lo demás ocurre sin sabor. ¿Es así? Sí. Lo demás ocurre sin Sin sabor, sinsabor, sin sabor, exacto, sin que es sabor. una cacofonía, pero Ujú. sí, es así. Mira, en mis clases de meditación, yo he intentado no escuchar aquellos sonidos que me molestan cuando te pones a meditar, ¿no? Hago una comparación con la poesía. El silencio es tan importante como la letra. El silencio, cuando meditas, tú puedes estar escuchando pues un perro, el ruido de unos vecinos, unas campanas, pero en ese momento tú te concentras tanto que eso está como fuera de ti, aunque lo sientas, aunque lo oigas, aunque lo escuches. Y con la poesía es lo mismo. Es ¿cómo te diría yo? Una exaltación de sentimientos y a veces también de momentos que todavía no han sucedido, curiosamente, y que a través del papel los vamos colocando. Ya sabemos también que hay muchas clases de poesía, así como muchas clases de poetas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la poesía que se escribía en España en los años, por ejemplo, en la posguerra, la poesía de mujeres, que es donde más he entrado, ¿no? Porque soy estudiosa de la poesía de mujeres, que era una poesía que estaba focalizada hacia Dios, hacia el padre, hacia el marido, pero con una forma muy llena de aspectos formales, ¿no? Por ejemplo, el heptasílabo, el endecasílabo, la rima. Era una poesía cuya sonoridad te acercaba a una tradición y para mí perdía de alguna forma el contenido, porque era tan potente esa tradición que no me dejaba escuchar el poema. Entonces, volviendo a lo del silencio, mi manera de construir el poema es deliberadamente romper la tradición, sobre todo la tradición española, y focalizar más hacia esos silencios que están atravesados de rupturas de sintaxis. De hecho, mis primeros libros, por ejemplo, Otra ley, que es uno de mis primeros libros, la crítica eh, alguna crítica norteamericana le causó sorpresa por esa ruptura de sintaxis, cuando en España, por ejemplo, esos poemas no los consideraban poemas todavía. Después llegaron, pero lo que quiero decir con esto es que el silencio en el poema tenemos que buscarlo y quien lo escucha, quien lo lee, debe sentirse también afín a ese silencio. Eso es lo que más o menos me has preguntado, ¿no? Sí, por supuesto. Y dentro de ese mismo poema hay algo que, bueno, lo sigo porque creo que la conversación, leí ese poema, me causó como una gran alegría, que es ver cómo alguien puede decir, y bueno, he estado también leyendo algunos de tus textos, tanto poéticos como de crítica. Nos dices más adelante en este mismo poema, la vida se nombra a veces, un olvido también es un sueño. El ocultamiento me hace renacer, el oculto carácter del brillo que solo se percibe intentando la felicidad. Y eso es justo, creo que, porque de pronto podría parecer que esta búsqueda del silencio, que esta ruptura de la sintaxis, que todo esto podría de pronto parecer que está como en un universo metafísico fuera de la realidad y fuera de las cosas y los objetos. Y creo que no es así. Tú lo has dicho que entre San Juan y Sor Juana Inés de la Cruz hay una diferencia y que es que uno es más místico y la otra, voy a decirlo, no es que sea una mundana, como lo que nosotros decimos mundana en plan peyorativo, sino una mujer asida a las cosas que están en su mundo. Y creo que en los poemas
que escribes tú también, Concha, está ese mundo. O sea, eso que hace renacer el oculto carácter del brillo, ¿no? Eso que se intenta en la felicidad, no es una felicidad solamente que se da quizá o no sé, lo pregunto, en esa meditación o en esa búsqueda del silencio absoluto, sino en un hacer haciendo en el mundo. ¿Es así, Concha? Bien, sí, a ver, mis poemas están muy asentados en la realidad. De hecho, lo cotidiano tiene mucha importancia, solo que a la hora de nombrar ese objeto o esa experiencia, la realidad se divide en varios estratos de alguna forma. De hecho, cuando estamos en casa y, por ejemplo, cocinando o haciendo cualquier cosa, nunca tenemos la mente en un solo lugar. Si pensamos, mm, nuestra mente va de un lugar a otro, un recuerdo, una cita, algo que tienes que hacer, algo que se te olvidó. Nuestra mente bulle constantemente. Y para mí esa es la realidad. Todo aquello que nuestra mente es capaz de percibir, pero que no podemos ejecutar porque sería nefasto, ¿no? Hacer caso de todo lo que la mente te dice. Entonces hay que seleccionar. Entonces a mí lo que más me interesa de la poesía, en el caso de la mía, es esa percepción de la realidad mínima, que apenas es el vuelo de un ave, algo que todavía no ha pasado, pero ya sucedió. Es muy difícil explicar un poema sin leerlo. Yo, si me permites, voy a leer uno de las proximidades para desgranarlo de alguna forma y veamos cómo esas temporalidades se van convirtiendo en instantes. Por supuesto, adelante. Mira, por ejemplo, al azar, este es el libro publicado en el 2016, que fíjate, el título es Vivir es transformarse en lo que una es. Es decir, vivir es una constante transformación que te hace ser siempre, siempre, porque mientras estamos vivos somos. Y aunque parezca una obviedad el título, mmm, lo que he pretendido con el título es no fijar el texto, sino hacerlo correr. Y el poema dice así: la tierra de la jardinera posibilita que trepe un rojizo ceibo de aroma azul. Copa en mano toca sus hojas y la vida no se siente pasar. Como el impulso de los pájaros, busca un acomodo en pleno vuelo. Holgazanea con las manos, sacude de su sombra el cuerpo. Ya no llega la lluvia de lejos, ni hay por qué malcomer las viejas peras envasadas en un bote de cristal. Amarillas. Ese era su color antes del incendio. Fíjate que en este poema, por ejemplo, hay como 3 niveles de realidad. Hay unas frutas envasadas en un bote, ¿no? Haciendo una compota o una mermelada, que dan la idea de una fruta que estuvo viva en un árbol, pero que ha habido un incendio. O sea, hay tantas cosas en este poema que es el mismo proceso del instante, ¿no? Que es muy difícil recoger un instante. Pero no es un instante que solo te sucede a ti, sino que también sucede alrededor en lo que te rodea. No sé si me explico. Sí, que sucede alrededor de lo que sucede. De hecho, por Exacto. ejemplo, o sea, bueno, habría que decirle a los que nos escuchan que este libro, Las Proximidades, es parte de una trilogía que iniciaste con Acontecimiento en 2008, continuó con El Día Anterior al Momento de Quererle de 2013 y terminó con Las Proximidades. Y en el libro, lo que creo que de alguna manera está ahí establecido también, algo que ya había comentado en su momento un crítico, que es Antonio Ortega, es decir, que están las densidades de distintos momentos en los poemas. Y ahí él abre la nota, una reseña que hizo sobre tu libro, donde dice, miras como si comprendieses que en el mirar subyace toda la escena. Y lo que tú nos estás diciendo es, efectivamente, en ese sucederse y en ese contexto, lo que sucede que el poeta mira, en realidad ya están también como que ya deviene
de alguna manera las otras posibles miradas, los otros posibles lectores de la escena. La escena se sucede sucediéndose también ante los ojos de, supongo, de los otros testigos que habrán de llegar a esa escena, que son los lectores. Y eso es lo maravilloso de los poemas tuyos, que esa proximidad de lo visto, que es un poco como lo que sucede con el haikuista, ¿no? Aquellos poetas del haiku que están arrobados, preferirían ni siquiera quizá escribir ese haiku, pero sin embargo hay que testificar, hay que dar fe, porque no hay nadie más alrededor. Entonces el poeta en la humildad también del lenguaje, que creo que tú lo tienes, en esa humildad y en ese poder o potencia que tiene el lenguaje, se escribe el poema para hacer que los otros también puedan estar sucediéndose contigo. ¿Es así? Es así. Y además nos podemos preguntar, mm, ¿para qué sirve un poema, no? ¿Para qué sirve, en este caso, uno suele decir, bueno, ¿y a mí qué más me da esta señora que me está explicando? Pues yo estoy convencida de que un poema te abre la percepción de la realidad. Un poema te hace sentir mucho más, pero no siempre sentir hacia el bien, para llamarlo según Simone Weil, sino también sentir hacia el mal en esas dualidades. Entonces, es así porque también captas aquello que sucede y que en estos tiempos de ya hace tantos años de globalización y de capitalismo no nos dejan detenernos con el exceso de información, el exceso de todo. Y el poema hace que te detengas. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué detenerse? Bueno, es que detenerse es muy interesante, porque al detenerte eres más consciente de tu propia vida, de tu propia existencia, de la existencia que te rodea, de los demás. Es como si entrase un rayo, por decirlo de alguna forma, de realidad que además te sostiene, porque si todo lo que haces es atolondrado y rápido y una cosa detrás de otra, yo creo que al final acabas con una especie de despersonalización, de no saber, y el poema te detiene. Eh, por ejemplo, yo también pienso que un poeta nunca o una poeta nunca deben escribir el mismo libro, como sucede con alguna poesía. Es decir, cada tiempo de tu vida, valga la redundancia, es una temporalidad y por tanto cada libro es una temporalidad diferente. En esa temporalidad entran unas experiencias vividas de una manera y sentidas de una manera que después no se sentirán igual, nunca se sentirán igual. Es como una espiral, ¿no? Y, y si, por ejemplo, en mis primeros libros había una preocupación, como he dicho antes, por romper la sintaxis un poco sin ser consciente, eh, en contra del patriarcado, de la cuestión de la escritura patriarcal, que, como he dicho antes, estaba muy, muy enganchada a las formas tradicionales. Había que escribir de esa manera, ¿no? Que es una manera que no deja de ser una tradición absolutamente masculina pero esto lo hacía yo inconscientemente, no era algo que decía, voy a hacer esto así, voy a hacer esto así. Sin embargo, los libros han ido cambiando hasta formar esta trilogía de la que has comentado, y cada vez me preocupa más, ahora no tanto ya romper la sintaxis, sino em, romper las unidades de tiempo y espacio, o romperlas o volcarme en ellas como en un gran tobogán que no sé dónde me va a llevar, eh, pero me parece muy interesante como escritura poética. Tiempo. Acabas de tomar algo importantísimo. Eh, y hay dos temas que me gustaría tocar contigo y que leyeras también de estos libros y del de Huerga y Fierro, que es el más reciente. Uno es la poesía, tú has dicho esto, la poesía no se demuestra, se comprende. Pero esa comprensión pasa no solamente por una comprensión conceptual, creo yo, sino por una comprensión incluso epidérmica, por una comprensión que a veces es incomprensible cómo llegamos a esa comprensión. O sea, que pasa por la experiencia del cuerpo, que pasa por la experiencia del tiempo incluso, ¿no? Y que se relaciona con otra cosa que tú también has comentado, que es lo percibido y ser percibido. O sea, ¿qué es lo que percibes y cómo es que tú eres percibido ante los demás? Y yo creo que ahí, en ese sentido, está lo que estás hablando, que es el tiempo, el espacio y el tiempo.
El Ujú. espacio y el tiempo en su sentido, donde o sea, yo lo digo, por ejemplo, que a mí la velocidad de pronto me parece alucinante, me encanta la velocidad, pero hay un momento donde el poema, y creo que por eso vuelvo siempre al poema, recoge. El poema permite detener una casa, establecer un territorio fuera del vértigo, fuera de los gritos, fuera de las hordas, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, estar bombardeados todo el tiempo por marcas o estar bombardeados todo el tiempo por un capitalismo voraz o estar siempre a la búsqueda, ¿no? De hacer libros para que estén en la mesa de novedades, en fin, todas esas cosas a las que estamos finalmente todo el tiempo ahí puestos. ¿Y cómo es que esta poesía entonces no se demuestra, se comprende, como tú dices, y cómo se relaciona con lo percibido y ser percibido? O sea, el poema percibe, pero también el poema será percibido de otra manera ante la mirada del lector, ante todo ese universo que es el lector, que toca, que fricciona, que choca con el poema. En tu caso, mi pregunta es, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo llegas a estos dos polos? Y quizá la respuesta no las darás textualmente, pero también quizá la respuesta está ya en los poemas que has estado escribiendo, Concha. Yo creo que la respuesta está en los poemas, porque desde luego mi proceso de creación nunca es un a priori, voy a escribir sobre esto. Es más bien una preocupación existencial que me está en ese momento atravesando. Y generalmente yo tardo como 4 o 5 años en escribir un poemario. Y para llegar a estas conclusiones de percibir y ser percibida, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es leer con atención a otros poetas, otras poetas, pero también leer con atención filosofía, historia, lo que te apetezca leer, porque yo creo que se está olvidando mucho de la lectura, ¿no? Y a mí hay poetas que me han alimentado muchísimo y me han enseñado mucho, pero también, además de leer, comprender y pensar en por qué estoy aquí, qué significa la vida, qué es esto, pero ya no desde un punto de vista religioso ni que tienda a lo sagrado, sino desde un punto de vista de puro presente, ¿no? De puro presente. Y esa constante pregunta hace que la vida transcurra sin apoyarte ni por un lado en la melancolía, que siempre es un regreso al pasado y genera tristeza, como ya dijo eh, Spinoza, el filósofo Spinoza, los afectos tristes. Y por otro lado, no tener prisa, como tú has dicho, en las novedades, en publicar otro libro, no tener prisa. En esa especie de balanza temporal, el poema surge. Em, a mí me interesa mucho que surja para que se tome conciencia de lo que nos está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, voy a leeros un poema de Cuota de Mal. Cuota de Mal es un poemario que sí que es verdad que se escribió un poco antes de la pandemia y después de la pandemia, aunque no hablo de la pandemia porque estamos de pandemia ya un poco hartos. Y yo quería que en este poemario, eso sí, se reflejase la dosis de mal que hay en el mundo y que nosotros también poseemos. Pero eso es muy difícil. Y bueno, voy a intentar con un par de poemas eh, a tratar de ilustrarlo, ¿no? De generarlo en quienes están escuchando este programa. Por ejemplo, trazos. Tan imborrable que deja trazos de mañanas enteras un mes de mayo,
cuando alargando la mano, dentro de sí encuentra lo que busca. Un resarcimiento, días más bellos, algo de pasado colocado sobre luminosos paisajes, donde con la salida del sol se derritan las preguntas y sus equívocas respuestas. Este poema de alguna forma no demuestra, bueno, corrobora lo que acabo de decir, ¿no? Nada de fosilizar pensamientos, nada de fosilizar pasados ni futuros, sino que se derritan las preguntas y sus equívocas respuestas. Vamos a estar preguntándonos todo el tiempo, porque no sabemos nada, por mucho que la ciencia avance. Y para mí este eterno preguntarme es ya una respuesta y de alguna manera me genera mucha curiosidad. Otra cosa que me gusta mucho hacer, otra cuestión que a mí me ayuda mucho a escribir, es caminar. Ahora caminar se ha puesto de moda, hay tratados sobre caminar, sobre el camino, sobre caminar, pero caminar lo hacemos desde hace años y no lo habían puesto de moda, y ahora hay libros y libros sobre caminar. Caminar, mirar, observar, detenerse, mirar como por ejemplo sobre las lavandas, a veces hay abejorros, a veces hay mariposas blancas o de otros colores. Hay que ver las lavandas, qué mundos engendran, ¿no? Y todo eso, compararlo a tu propia realidad, a tu propio mundo. Y no creerte que eres mejor ni peor que esos animales, que esos insectos, que ese aire que te envuelve, sino que formamos parte de un todo, ¿no? De un mundo, de una existencia y de una realidad. Sería como más parecido al pensamiento oriental, digamos, más parecido que al pensamiento religioso de Occidente. Me he alargado mucho, ¿no?, en la respuesta. No, al contrario, a mí me gustaría, de hecho, que si nos puedes leer un par de poemas, porque en realidad la gente le interesa mucho también escucharte en voz propia, ¿sabes? O sea, me gustaría que si nos leyeras a lo mejor un par de poemas de Las Proximidades y otro de Huerga y Fierro, o de una Vale. selección de estos poemas para que te puedan escuchar y regresamos a la conversación. Ujú. Em, en las proximidades yo me propuse que los títulos fuesen como una especie de tejado del poema, aunque aparentemente los títulos no tenían ninguna relación con el poema. Pero si nos damos cuenta, si pensamos, por ejemplo, las flores son hermosas y después nos dedicamos a batir un huevo para hacer la cena, en realidad no hay una coherencia, ¿no? Y era esa realidad la que yo quería plasmar. Entonces, por ejemplo, voy a leer uno que se titula El comienzo de la sabiduría. Mientras la traba sea que no acabas de comprender lo que has imaginado, mientras detenerse sea una espera a tiempos muertos o una espera de otros tiempos que llegaron y no fueron percibidos, mientras no llueve y las casas se vuelcan y en la pantalla tantos accidentes comienzan a afectarte, mientras haces cola en el tren hacia la ciudad donde naciste y te detienen con una pregunta acerca del destino. Y este otro se titula Sentir el escalofrío. Debajo está la llave. Cuando llegues al apartamento, ve al contador de la luz y busca la factura del mes de abril. Allí está el poema. Tuve la sospecha de que lo ibas a hacer desaparecer, pero los encuentros no se producen varias veces. Fue que yo no quise, quería. La alfombra se desenrolla y entras. Muchísimas gracias, Concha. Y bueno, siguiendo la conversación, a mí me gustaría preguntarte también, ¿cómo, por tu parte viajera, sabes? En esta idea del caminar, me gusta mucho pensar en el Wanderlust, esta
como especie de maravillarse por la belleza de la naturaleza, ¿no? Que es una práctica, caminar, es una práctica que se hace desde hace siglos, y perderse un poco en la belleza de la naturaleza, en la belleza de las cosas mínimas o de las cosas nimias, ¿no? Y en ese sentido, tú has sido una viajera incesante, eres una mujer que tiene de hecho diarios publicados sobre el viaje. eh, y entonces, ¿cómo? Porque parecería paradójico que tienes esta especie como de densidad, por decirlo de alguna manera, de colocar la mirada, de colocarte en un espacio a meditar, a pensar, etcétera. Y entonces, quizá para un lector común o para mí sería pensar que estás en el mismo sitio permanentemente, pero en realidad eres una gran viajera, o sea, eres alguien que te mueves, que te desplazas, que has escrito diarios de viaje, que has vivido en distintas ciudades. ¿Cómo se ejercen esas tensiones de movimiento y de espacio en tu escritura, en tu pensamiento y en los poemas, ¿no? Y si tienes algunos poemas que puedan darnos un poco de claves en ese sentido. Sí, vamos a ver, como he dicho antes, mi escritura es un proceso. Y si bien hasta hasta el año, no sé, 1998, 2000, mis poemas se movían en espacios interiores, mentales y afectivos. Cuando comencé a tomarme en serio lo de viajar, los poemas se movían como me movía yo. Pero fíjate que yo buscaba tradición de viajeras, de mujeres viajeras, y encontré muy pocas mujeres que muy pocas paseantes, de la misma manera que hay muchos escritores y empezando por el famoso paseante de Baudelaire con aquel artículo sobre su poesía de Walter Benjamin y todo lo que generó esto en el mundo del imaginario de quien camina. Es verdad que yo, eh, quizás cuando ya tuve un poco más de edad, no sentí la amenaza de caminar por algunos lugares eh, por el hecho de ser mujer, porque por el hecho de ser mujer, en algunos lugares no puedes caminar porque estás amenazada. Eso también es una experiencia interesante. Eh, yo comencé a viajar a partir de los 30 y pocos. Realmente fue cuando me interesó mucho el viaje porque me parece que una sola vida no da para la curiosidad que yo tengo, pero esto es algo personal. Comencé a viajar y aprendí muchísimo. Por ejemplo, aprendí mucho bueno, en la Patagonia, donde he estado ya varias veces. La Patagonia son 5.000 kilómetros cuadrados, como sabéis, no se puede recorrer en una sola estancia, digamos, en un solo viaje, tienes que vivir allí y pasarte un tiempo. También conozco muy bien España, toda España, me encanta este país. Eh, He estado también en México poco, en Zacatecas, que por cierto me recordó mucho, no sé por qué, pero me recordó mucho el sur andaluz, la ciudad de Zacatecas. Pero bueno, que me voy de la pregunta. Ah, yo mientras camino o mientras miro, mientras observo, no escribo. Voy tomando nota mentalmente de lo que veo, de lo que siento, de lo que hablo con la gente, porque me gusta mucho participar también. No soy una paseante pasiva, sino que me introduzco en los lugares y pregunto y estoy. Y después de eso van saliendo otra faceta mía que son los diarios, que me gustan mucho y creo que es una manera también poética de percibir la realidad, pero menos condensada. En los diarios, digamos que eres más expansiva y aclaras más. En el poema reduces mucho y se necesita muchas capas de lenguaje para llegar al poema, como sabemos, pero para el viaje es mucho más expansivo y mucho más
de alguna forma gozoso. Yo gozo mucho más con la escritura de los diarios y las crónicas que con el poema, porque el poema, al fin y al cabo, no deja de ser algo que te implica mucho, es vida. Y es como cuando confiesas algo que tú no habías percibido y tú misma te lo confiesas, a veces produce cierto dolor. Entonces son como dos niveles de escritura, son dos niveles de escritura que me gusta preservar, porque yo no creo que haya un género literario solo, sino que los géneros, si es que eso existe, son un campo abonado para que tú vayas eligiendo lo que en ese momento vas sintiendo o necesitando. Para ello también yo creo que hay que leer mucho y sentir que tienes maestros o maestras. En mi caso, pues, por ejemplo, hay una escritora argentina que murió hace 2 años, Eve Ward, que ha sido mi maestra. Yo misma dije, va a ser mi maestra en las crónicas, aunque no me parezco en nada, pero es una mujer muy interesante. Y porque buscaba esto, buscaba también mujeres y busco que se dediquen al viaje y al camino y a la poesía. Concha, ¿nos compartes algunos de tus poemas? Sí, mira, este del viaje, por ejemplo, esto que este Sí. está en Acontecimiento, que es el primer libro de la trilogía. Eh, por ejemplo, este poemario, Acontecimiento, tiene un barco de emigrantes en la portada que yo elegí, porque es un homenaje a quienes emigraron, tanto en España, por ejemplo, del sur al norte, o a quienes se fueron por cuestiones políticas o económicas, se fueron a otro país. Es un homenaje. Pero es un homenaje pensado a través de lo pequeño, de lo minúsculo, a través de casi lo que no se ve. Y muchas veces lo que no se ve es lo que han hecho las mujeres, ¿no? En el viaje, en los traslados, las mujeres no han tenido la resonancia ni histórica ni literaria que han tenido los hombres, los varones, y es eso, el homenaje a esas mujeres, compañeras, por supuesto, de sus maridos o de sus hijos, pero en esa soledad quedaba el viaje. La mitad del libro está eh, pensada digamos, situada en el Río de la Plata, tanto en la zona de Montevideo, de Uruguay, como de Argentina. H. se despide. Soy redonda y poco bella. La naturaleza me ha otorgado una leve capa de piel que se congratula del sol. Despellejan los animales fornidos varones que entre sus manos contabilizan la suerte en un promontorio de sabios. Mi madre es la misma de la fotografía. No se queja del frío y se lamenta de las escaleras que sube para la iglesia, rota en los rincones. Pañuelos se izan. Llora el cuarto de estar de la fotografía. Es una poeta con varios hijos. Dice que cuando pierdes a alguien, nunca es exactamente la misma persona quien regresa. Hay una influencia muy directa de unos diarios que leí hace años, editados en la editorial Pretextos, traducidos, ahora no me acuerdo del nombre de uno de los traductores, ya me saldrá. Es un poeta español malagueño. Pero es los diarios de Susan Moody, que escritos por la después famosa Margaret Atwood. En ese momento, yo creo que estoy hablando del año 90 y pocos. Cuando descubrí esa suplantación de la mujer en el viaje
que hacen quienes emigraron, me parece que de Irlanda a Estados Unidos en el siglo XIX, me pareció una idea estupenda, ¿no? Y fue pues una deuda que yo tengo con ese libro y con esa escritora. Pero bueno, voy a levantar otro. Digo, a levantar. Fíjate que el inconsciente. Este se titula Cuando cae la noche. Nos hicieron inofensivas con traje largo y atravesamos pasillos encerados. Eran las cascarillas de la edad, los brotes que se podaban, las aguas cubiertas del polvo de una erosión, las catástrofes ocultas, el lienzo abandonado. Y tiembla el cuerpo. No podría ubicarse en lo perentorio. Tampoco hay por qué levantarse, ni me caigo. Fíjate, Rocío, que como en todos hay como muchas capas de realidad, ¿no? Nos hicieron inofensivas, pasamos del nos al yo, porque te sientes dentro de un grupo, ¿no? Con traje largo y atravesamos. Es casi un poema coral que termina en el propio yo, ¿no? No hay por qué levantarse, ni me caigo. O sea, ahí estamos, ahí estoy. Claro, porque aparte también hay una cosa importantísima, Concha, y lo dije desde el inicio de esta conversación, que tú has sido una incansable promotora de la poesía escrita por mujeres en España, y lo cual se agradece muchísimo, dado que efectivamente el patriarcado no es solamente una cosa que sucede en las calles o en la sociedad, no, también sucede en la literatura y también tiene sus moldes y sus formas, como tú bien decías, que había que romper, como esta rupturas semánticas que tú hiciste ante un molde, porque es un molde también, un modelo y un molde, ¿no? De escritura, y creo que la mejor, me atrevería a decirlo, la mejor escritura que se está haciendo, o por lo menos de la gente que yo le he leído, habrá un par de poetas, pero hay una poeta como Lola Nieto que me parece que las poetas, hay varias poetas españolas que están generando la poesía más interesante, más experimental en España. Me atrevo a decirlo porque he estado leyendo muchísimo poesía contemporánea española y creo que hay, o sea, varios autores súper importantes, jóvenes y no tan jóvenes, nacidos en los 60, 70, 80, que están abriendo otras posibilidades a la poesía. En ese sentido, eh, tú has sido una comprometida con abrir estos espacios para las poetas. ¿Cómo, en qué proyecto estás ahorita? ¿En qué proyecto estás ahora en Córdoba? ¿O vas a lanzar algún proyecto con respecto a esta visibilización también de la poesía escrita por autoras? Sí, sí. Eh, yo además mencionaría también a Rosa Lentini, Ujú. que yo creo que es la poeta más parecida a lo que han escrito algunas poetas norteamericanas como Sharon Halls, por ejemplo. Y mencionaría también a la antología de Noni Venegas, Ellas tienen la Sí, palabra, que abrió una brecha y hizo un antes y un después en la poesía española. Y desde luego las más jóvenes, como tú has mencionado, Lola Nieto, pues muy bien, está cambiando mucho. Respecto al proyecto, sí, mira, la editorial Cántico, que es una editorial cordobesa, y Cántico no viene el nombre no viene por el grupo Cántico famoso, el famoso grupo Cántico de Córdoba, sino que es por el Cántico Espiritual de San Juan. ujú, Bueno, dirijo una colección que se titula, le he puesto el nombre de La Hora de la Estrella, que como sabemos es creo que la última novela que escribió Clarice Lispector. ujú. Y ahí estamos, estoy con varios proyectos, serán textos de mujeres. Por cierto, se me ha olvidado decir que tú también haces eso, Rocío, tú también rompes mucho la sintaxis, eres un claro ejemplo de lo que estamos hablando y disculpa que lo diga en este programa que tú diriges, pero es así. Gracias. Eh, eh, entonces lo que yo quiero es editar escrituras distintas. Por ejemplo, vamos a editar la tesis doctoral de Chefa Alonso, que es una de las pocas mujeres que hay en España que se dedican a la improvisación libre, además de ser doctora en improvisación libre,
Pues, por ejemplo, ese tipo de textos, ¿no? También Bárbara Belloc, que me ha dado un texto extraordinariamente raro y por eso me gusta, ¿no? Para volver un poco locos y locas a los lectores. Ese es el proyecto inmediato, pero yo creo que habrá más, porque yo, si nací inquieta, creo que voy a seguir así. Oye, pues cerrando esta conversación, que el tiempo siempre apremia y siempre se nos escurre entre los dedos y conforma muchas cosas, me gustaría cerrar esta conversación contigo, Concha, invitando a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a acercarse a tu obra. Algunos de sus poemas están en línea. Probablemente encontremos algunos libros tuyos aquí en México y en América Latina, y si no, bueno, pues por lo menos están los poemas en línea, pero ya esperaremos que a alguien se le ocurra ya publicarte aquí en México. Y bueno, tenerte aquí en México sería maravilloso, en vivo y a Sería todo maravilloso. color. Así que esperamos que también puedas acompañarnos en algún momento aquí en el claustro, en la Cátedra de Poesía Iberoamericana Elsa Cross, en alguna de las múltiples actividades que hacemos. Y para cerrar esta conversación, me encantaría que nos leyeras algún par de poemas, unos 2 o 3 poemas de algunos de tus libros, del de Huerga y Fierro, que es el más Sí. reciente, o bien de las propias proximidades que dan nombre a este conversatorio. Bueno, como es mi último poemario, hasta ahora recién salido, prefiero leer de Cuota de Mal, que además tiene una frase de un pensamiento de Simone Weil que dice: la desgracia extrema que acomete a los seres humanos no crea las miserias humanas, simplemente la pone de manifiesto. Entonces, arrebato. Mi madre sale de la barcaza sosteniéndome. Mi padre se perdió y no recuerdo sus brazos sumergiéndose. Mi abuela nos dio una bolsa con algo de ropa. Tú me acunas entre los pechos. Un soldado me arrebata y nada recuerdo. Me vi entre los de mi edad, dentro de la alambrada. Y para terminar, mira, es un poema al que yo le tengo mucho cariño porque está dedicado a mi apartamento en la calle Marianao de Barcelona, de la ciudad de la que me fui hace cerca de 4 meses. Mientras pienso en tirar la basura que queda un viernes por la mañana, veo que al horizonte de la ventana le han robado 1 centímetro de mar. El bloque de pisos se elevó durante un año hasta tapiar la lejanía. Solía transitar cerca para ir al supermercado, mientras trataba de olvidarme de la que fui. Palabras, intenciones, verbos. Los verbos generan más movimiento que los adjetivos o los pronombres. Se acumulan en el hemisferio cerebral. Sus partes se llaman lóbulos. Uno reserva recuerdos ocupándose de retener lo más próximo. Otro hace posible que veamos lo que hay, mientras uno más me hace sentir este olor a perfume de cedro mientras tomo café. Muchísimas gracias, qué hermoso poema, la verdad que me pareció hermosísimo. Y es eso, vuelve otra vez, Concha, a hacernos sentir como estos poemas que tocan muchos espacios y tiempos terminan siempre en el mundo, en el diario acontecer, como en este caso de una taza de café. Exacto. Muchísimas gracias, Concha, muchísimas A gracias por ti. tu tiempo, por esta conversación transatlántica, e invitarlos a todos ustedes, gracias por sus comentarios, e invitarlos e invitarles a que se unan a estos conversatorios que tendremos. Otro de nuestros próximos invitados será Benito del Pliego, hablando sobre traducción. Estamos próximos también en ruta para el cuarto coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross, que se llevará a cabo en noviembre, así que estén en nuestra cartelera de difusión cultural de la Universidad de Claustro Sor Juana, pendientes de todas las actividades que se ofrecen, que son muchísimas, variadas y para todos los gustos. Muchas gracias, Concha, por estar con nosotros. Gracias, Rocío. Gracias Gracias. a todos. Hasta luego. Hasta luego.